Pensini con todo. Recorridos de la información. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Sí, 43 minutos. Tenemos en línea a nuestro buen amigo, economista, profesor universitario, Leonardo Buñá. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Pedro, un placer inmenso. Yo saludo a esos cientos de miles de radioescuchas que siempre te acompañan todos los días. Sí, muchísimas gracias y a ti, porque siempre dictas cátedra. Entonces, el primero que habló de los economistas sobre la economía, crecimiento en K, que la gente no entendía como en K. Pero seguimos como en ese mismo, en esa misma onda por más de un año. Entrevistando a algunos expertos en economía, dicen, bueno, hay sectores que están subiendo y sectores que todavía están estancados o no suben en la economía. Quería que nos hablaras un poco de cómo ves tú en este momento hacia dónde va Venezuela, dónde estamos parados también. Gracias. Sí, mire, y el fenómeno está ocurriendo honestamente no solamente en Venezuela, sino en varios países de América Latina. Pero hablando de Venezuela, definitivamente la economía venezolana sigue dinamizándose en forma de K, es decir, lo que llamaríamos un crecimiento bifurcado, un crecimiento, digamos, asimétrico, donde ves algunos sectores económicos que están asociados y que tienen dinámicas particulares, dinámicas muy específicas, y otros sectores que están, no digamos contraídos, pero que están ralentizados, que han tenido una suerte de desaceleración, que hay algunas explicaciones que tienen que ver con la propia dinámica del sector y otras de razones macroeconómicas. Lo primero es entender en general qué ha ocurrido en la economía venezolana desde el año 2023, exactamente noviembre de 2023, el gobierno del presidente Nicolás Maduro aplicó una política contractiva del gasto público, algunos dirían una contracción brutal con una suerte de contención fiscal donde se limitó la expansión monetaria del fiscal con un claro objetivo antiinflacionario. El objetivo del año 2023-24 no fue promover un crecimiento económico importante, sino una dinámica de crecimiento, pero de carácter no inflacionaria, es decir, se privilegió la quiebra de las expectativas inflacionarias. El privilegio fue básicamente, la priorización fue básicamente el quiebre, el control de la inflación por debajo de los dígitos. Es decir, tiene una inflación anualizada que no pasará del 69, del 50%, en vez de tener una inflación por encima de los dos dígitos, como ocurrió en el año 2023, que tuviste un poco por encima del 160%. Así que este año entonces el gran objetivo fue antiinflacionario. En año electoral, paradójicamente en año electoral, el gobierno decide una contracción enorme del gasto público. Eso se puede interpretar inclusive como un ajuste macroeconómico, pero se decidió no crecer, no promover la liquidez monetaria, la expansión monetaria de origen fiscal. Se detuvo el gasto fiscal, inclusive lo que llaman los políticos el gasto fiscal de carácter clientelar, con el objetivo de romper las expectativas inflacionarias. El comportamiento, la dinámica del crédito bancario más o menos se comportó igual. Hubo expansión del crédito bancario, pero una dinámica de crecimiento menor que en el año 2023, básicamente para evitar que los agregados monetarios, los medios de pagos líquidos en la economía presionen la inflación y como consecuencia de eso tuviésemos deslizamiento cambiario. Y es por eso que viste entonces durante finales del 2023 y todo lo que ha sido el 2024, bastante estabilidad cambiaria, especialmente en el tipo de cambio controlado. Por supuesto, ya la segunda parte del año, por razones puramente estacionales, es mucho más expansiva en materia de inflación y ha comenzado a ver entonces la aparición de una brecha entre el mercado controlado y el mercado paralelo. En ese contexto macroeconómico, entonces tú tienes que ver la mesoeconomía, es decir, la dinámica de los sectores económicos distintos y algunos de ellos, por supuesto, han mostrado dinámicas muy interesantes, que es lo que tú has llamado acertadamente el crecimiento en forma de K. ¿Qué significa para los radioescuchas el crecimiento en forma de K? Que el crecimiento es asimétrico, es decir, si la economía se estima que este año crezca
en el mejor de los casos, un 3,5%. Bueno, dado que ese es un promedio que no recoge en realidad lo que está pasando, porque hay sectores que se van a comportar mucho más positivamente, creciendo hacia arriba. Recordemos que la CAT tiene dos paticas, una que mira hacia arriba y una que mira hacia abajo. Bueno, las que mira hacia arriba son los sectores que van a estar creciendo, que se van a estar dinamizando de mejor manera, y la patica que mira hacia abajo son sectores que se contraen o que se ralentizan en el Sí, año 2024. Hacia arriba, a crecimiento de sectores que están creciendo muy rápidamente, sobre todo los que están vinculados al sector tecnología y especialmente al sector telecomunicaciones. El crecimiento ha sido realmente sensacional, la expansión de las telecomunicaciones. El sector de la industria farmacéutica ha crecido una barbaridad, lo que es el sector sí. salud, también vinculado a salubridad clínica, sector farmacéutico, laboratorio. Pedro, ha tenido un crecimiento realmente extraordinario en el año 2024, a diferencia de otros sectores que también podemos conversar. Sí, bueno, estabas hablando del dólar oficial y no oficial. ¿Tenemos algún tipo de noticias que dicen que el gobierno está interviniendo fuertemente a lo que significa el bolívar dólar para que no el spread, la diferencia entre el dólar oficial y no oficial no se agrande más? Porque, bueno, algunos comercios sufren, algunos restaurantes, algunas personas que tienen que cobrar a lo oficial, no oficial, porque es la ley. Dicen, bueno, ojalá que esto se acabe, pero ¿qué información manejas tú, por favor? No, básicamente que esto se va a mantener, como te decía, en principio, y esto rompe con cualquier lógica que tuviese en el planeta. Normalmente en años electorales, inclusive postelectorales, hay una dinámica de crecimiento bien importante del gasto público, por tanto hay expansión monetaria de origen fiscal, y esto finalmente presiona los precios. Eso es normal en cualquier parte del planeta, en Venezuela no ocurrió. Entonces significa entonces que si en año electoral el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió no gastar y va bien poner una barra de contención, ¿verdad?, para el crecimiento del gasto, es porque el objetivo era claramente inflacionario. Pues las intervenciones que estás viendo ahorita, que tienen como objetivo intentar reducir la brecha entre el mercado oficial y el mercado no oficial, tiene claramente un objetivo antiinflacionario, porque sencillamente tú sabes muy bien. Ujú. Aló, como que se nos cortó. Nos vamos entonces 5:50. Escuchemos el tema de Eye of the Tiger con Survivor. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Visiones panorámicas. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. 5:54, estamos con el economista Leonardo Buniac. Leonardo, hay un tema importante para las relaciones no solamente de Venezuela, y qué bueno que vuelvas a este tema global, porque nosotros aquí tendemos a ver no solamente los problemas que tenemos en el país, pero hay situaciones todavía. Trump dijo hoy que podíamos en 3 semanas entrar en una guerra, en la tercera guerra mundial. Vemos el tema del petróleo, sube, baja, hoy subió, bajan las tensiones, suben, pero hay mucha volatilidad en los mercados. Quería saber tu valiosa opinión, por favor, ¿cómo ves tú la cosa? Sí, claro, mira, la volatilidad de los mercados y la volatilidad del precio de energía, que incluye no solamente petróleo, sino gas natural, se ha convertido en la nueva normalidad. Si podemos decir en algún momento que el planeta está cerca, no de un conflicto, diría una tercera guerra mundial, pero sí definitivamente de un momento de mucho riesgo, ¿verdad? De un elevadísimo riesgo latente de corte geopolítico, es ahora en este momento. El tema del Medio Oriente, como sabemos, peor que peor, siempre es posible. Hablamos no solamente de conflictos que están exactamente en el Levante, en el conflicto local que es Israel-Jamás, ya un tema que tiene que ver con todo el Medio Oriente completo. Estamos, digamos, en un conflicto étnico-religioso en todo el paralelepípedo chiita del Medio Mm. Oriente, y esto básicamente tiene que ver, para ponerlo en forma gráfica y en contexto, que, por ejemplo, la República Islámica de Irán, a través de actores interpuestos, que tienen que ver, por ejemplo, con Siria, con Irak, con el Líbano, con Yemen, de alguna manera han iniciado una guerra casi total contra el Estado de Israel. El conflicto no solamente ya es en la franja de Gaza, entre Israel y Hamas, que son milicias armadas pro-iraníes, sino también ahora en el sur del Líbano con la milicia del Hezbollah. Está involucrada la Yihad Islámica, que también opera en la franja de Gaza. Están operando, está el problema también en el Mar Rojo, exactamente con los hutíes, que son milicias chiitas pro-iraníes, y están amenazando un corredor energético tan importante como es el Mar Rojo, que comunica al Golfo de Adén, al Mar Arábigo, El al estrecho Golfo de Hormuz. Pérsico, el estrecho de Hormuz lo comunica y lo conecta con el Mar Rojo, y a través del Mar Rojo el canal de Suez, que alimenta de energía a todo el mar Mediterráneo. Es decir, tenemos un conflicto donde hay prácticamente 7 frentes abiertos, donde todas las milicias chiitas del Medio Oriente que operan, el Hezbollah, como te repetía, en el sur del Líbano, los hutíes, la yihad islámica, jamás enfrentan en este momento un conflicto bélico con Israel, y yo lo puedo definir de esta manera. Israel versus todos estos proxies o subsidiarios armados de Irán, un viaje a ninguna parte. Esto es un conflicto que es un viaje a ningún sitio, y básicamente, como te decía al principio, peor que peor siempre es posible. ¿Cuál es el gran problema? Que este conflicto está amenazando a los principales corredores energéticos del planeta. Tú lo acabas de mencionar acertadamente: el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, el Mandeb en el Mar Rojo, y el canal de Suez, que comunica el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Nada más y nada menos, ahí se encuentra el primer reservorio mundial global, ¿no? El regional de petróleo del planeta, porque el primer reservorio individual es sin duda Venezuela, pero estamos hablando que por el estrecho de Hormuz pasan 18 millones de barriles diarios de petróleo, por el Mandé unos 5 millones, por el canal de Suez otros 4 millones, 5 millones y medio aproximadamente. Es decir, están comprometidos los principales corredores energéticos, pero esto tiene que sumarle el conflicto que arrecia entre Ucrania y Rusia. Ya el tema no solamente es Ucrania, es el conflicto en el mar Báltico, es el conflicto en el Cáucaso, con la presencia del Estado Islámico, que es ISIC en la región del Cáucaso. Pero también, para completar, ya tenemos noticias diariamente en la prensa de un posible conflicto bélico en el 2027 entre la República Popular China y la isla rebelde de Formosa, la isla rebelde de Taiwán. Así que en este Sí. escenario, ¿verdad? Tienes un problema, tienes interrogantes importantes, Pedro, en lo que llamamos la seguridad energética global, porque la seguridad energética global depende de la estabilidad sociopolítica de los países de origen y tránsito de todos los corredores energéticos. Increíblemente, lo que te voy a decir,
¿Cuál es el único reservorio del planeta? ¿Cuál es el único país que está rodeado de un corredor energético alternativo con capacidad suficiente frente a esta dinámica? Pues increíblemente Venezuela. Y por eso es que yo defiendo Muy la bien. tesis, la teoría, que en cualquier escenario sociopolítico posible para Venezuela, siempre en Venezuela el petróleo manda. Significa esto entonces que de alguna manera es un conflicto trágico, un conflicto muy complicado que estamos viendo en los mercados mundiales de energía, pero Venezuela con un mayor volumen de producción de petróleo y con el comportamiento de precio y las volatilidades que hay en el mismo, Venezuela puede capitalizar mucho para el año 2025-2026. Muy bien, gracias Leonardo, siempre un placer tenerte y siempre gracias por tu buena opinión. Era Leonardo Buniac, economista, profesor universitario. Venimos con una pausa y regresamos con más para ustedes.